El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos y hermanas en Cristo? Un día más para compartir la palabra del Señor. Esto es Biblia Fácil, una manera fácil, sencilla, pero profunda de estudiar la palabra del Señor. A través del estudio inductivo, cada semana avanzamos en profundizar la palabra del Señor de alguno de los libros de la Biblia. En este caso estamos estudiando el libro de Efesios. Efesios, un libro maravilloso del Nuevo Testamento escrito por el apóstol San Pablo, donde vamos avanzando ya a cerrar el capítulo 2 para posteriormente continuar con el capítulo 3. Por lo tanto, aquellos que han llegado por primera vez o que están viendo este YouTube por primera vez o están en este Zoom o a través de la radio, sean todos muy bienvenidos. Si alguno quiere ponerse al día, bueno, puede ir a mi YouTube y ahí ver desde la parte introductoria a cómo se hace el estudio inductivo hasta el momento de ahora. Por ahí se puede ir poniendo el día. Un estudio muy interesante acerca del libro de Efesios, cómo Dios nos habla a través de la pluma del apóstol San Pablo. Sean todos bienvenidos y les invito entonces a continuar con el capítulo 2 de el libro de Efesios. Este, eh, esta clase, esta lección la hemos titulado De la enemistad a la reconciliación. Ya hemos avanzado hasta los versículos 15, donde dice, aboliendo en su carne las enemistades para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes, vosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en este capítulo que ya Pablo está cerrando, deja muy claro, deja muy claro lo que eran no solamente los gentiles, sino que los judíos. Eran tinieblas y ahora sois luz. Pero también deja claro que estabais muertos y ahora tienes vida. La importancia, digamos, central de este capítulo está en el hombre nuevo, ¿ya? En que en Cristo, el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles, los que no son judíos, ahora están hechos cercanos. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Por medio de qué se pueden acercar ustedes los gentiles? Por medio de la sangre de Cristo. Entienda una cosa, ninguna persona, por buena que sea, puede entrar a la presencia del Señor. Nadie puede cambiar por su propia intención. Tiene que haber muerte y vida. Y Jesús murió, derramó su sangre para poder generar un hombre nuevo. Hablábamos, ¿cierto?, de paso, sobre aquellos pensamientos, esas filosofías religiosas que imponen un pensamiento del hombre, también clasificado el hombre nuevo a través de las enseñanzas de Marx, de Hegel, donde enseñan que el hombre nuevo se puede construir a través digamos, de la lucha de clases y de la, entre comillas, de la igualdad de condiciones, cosa que eso obviamente no funciona, es una salida
terrenal, humana, satánica en realidad, que se opone directamente a cada uno de los principios del Evangelio. A cada uno, cada cosa que la Biblia nos enseña es opuesta por este pensamiento. Por eso es que hay que poner mucho cuidado, que hay cosas que suenan bonitas. Acuérdense que el diablo se viste de ángel de luz. Hay cosas que suenan muy bonitas cuando nos enseñan, pero en la práctica no es posible. La Biblia claramente no es una posición más. La Biblia no es una idea más o un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos dice claramente, bueno, Efesios es uno de los libros que lo dice, que solo a través de Cristo existe el hombre nuevo. No hay otra forma. Nadie puede borrarse las manchas de tigre que tenemos por causa del pecado. Nadie puede vencer por sí mismo el pecado. La gracia del Señor viene sobre nosotros para que nosotros por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, resucitemos nosotros también. Y a través de esa muerte se produce la conexión del hombre con Dios. A través de la muerte de Cristo, Jesús entonces se convierte en el puente. Esa cruz es el puente por el cual el hombre puede llegar a Dios. Y el hombre que llega a Dios también llega a sus semejantes. Es decir, no es eh, normal, no es normal, aunque existe, ¿cierto?, que haya muchas divisiones en gente que dice que ama a Dios. No es normal, pero existe. Usted me va a decir, pero yo veo gente, yo veo que hay muchas denominaciones, muchas iglesias, gente que va, gente que viene. Es verdad, pero eso tiene que ver con la dureza del corazón del hombre, no con el plan divino. El plan divino es la unidad del hombre con Dios y la unidad del hombre con el hombre. Esto nos habla de la cruz. La cruz es una relación vertical, el hombre con Dios, yo y Dios, pero también la cruz, el madero horizontal, que es yo y mis semejantes. Y en este caso, Pablo pone claramente la atención sobre el pueblo judío que a él lo rechazaron. En Antioquía de Pisidia, él decidió, ya usted no estaba en la sinagoga predicando y de pronto, bueno, no le creían, dijo ya yo ahora me sacudo los pies, una forma de decir ya no soy responsable ni me siento en la obligación de predicarles a ustedes judíos, voy a los gentiles. Y a partir de ahí, Pablo se enfocó en los que no eran judíos. Entonces Pablo dice, entre los judíos y los no judíos, por la sangre de Cristo, se hace un solo pueblo, aboliendo las enemistades que habían primero con Dios, pero también entre los hombres, para crear en sí mismo, o sea, donde se sostiene el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo hombre, se sostiene en Cristo, cree en Cristo, en sí mismo, ¿ya? Por eso es que nosotros, y Pablo usa mucho acá el término en Cristo. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo. Si estoy en Cristo, todo está bien, ¿ya? En él mismo, de judíos y gentiles, él hace un solo pueblo, un solo hombre en Cristo, haciendo la paz primero con Dios y también del hombre con el hombre. Y por medio de la misma cruz, reconciliarlo a los dos, judíos y gentiles, ya, y a la vez eliminando las enemistades que había entre ellos. Entonces, eso es lo que trata principalmente, ya lo vimos todo esto la semana pasada, solo estoy haciendo un repaso. ¿Ya? Y luego dice el versículo 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que es lo que nos estaba faltando, que tenemos entrada que él establece la paz a través de la cruz de Cristo, versículo 17, y tenemos entrada por el Espíritu Santo al Padre. ¿Cuál es la meta de Dios? Que nosotros lleguemos al estado ideal de estar en relación constante con el Padre. Para eso se activa la Trinidad. Jesús da su vida, derrama su sangre, nos permite el acceso. El Espíritu Santo es el que entra en nosotros cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús. Una vez limpio el corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros, se habita dentro de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito del Espíritu?
llevarnos a relacionarnos con intimidad con el Padre para que nosotros cumplamos el propósito de Dios, el propósito del Padre que Él predeterminó para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Lo vamos a ver en el capítulo 3 con mucha más claridad, que es mostrarle a los principados y a las potestades, es decir, a todo el mundo terrenal y celestial, la poderosa gracia de Dios. Entonces, somos nosotros instrumentos muy importantes en la economía, en el orden de Dios. La iglesia es fundamental en desde que el Señor la constituyó. Porque dicho sea de paso, fíjese que el Señor no es que el hombre decidió hacer una iglesia. Dios, así como Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó la iglesia por la sangre de Cristo. No es un invento humano la iglesia. Así como el matrimonio no es un invento humano. El hombre puede ponerle adornos, cambiarle, hacer hacerle existir jurídicamente, legalmente, porque estamos en el mundo, pero la iglesia no es un invento humano. Podrían cerrarse todas las posibilidades de que alguien tuviese una personalidad jurídica de iglesia, de cualquier denominación, en cualquier gobierno. Se puede cerrar esa posibilidad, pero la iglesia no deja de existir. Prueba de eso está precisamente en los países comunistas, como Corea del Norte, como el mismo Cuba, donde está, si no prohibida, muy restringida la constitución de las iglesias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Legalmente no pueden existir. Entonces, por eso deja de existir la iglesia en esos países. Hablemos de Turquía, hablemos de Nigeria, donde están matando miles y miles de personas. Hablemos del Congo, que está al lado de Ruanda, nuestro amado país. Eh, eh, donde no se permite, con la libertad que nosotros tenemos acá en el occidente, abrir iglesias, digamos, legalmente establecidas, humanamente. Pero por eso no hay iglesia en esos lugares. Ocurre absolutamente lo contrario. En los lugares donde hay más restricción, si bien no tenemos mucha noticia, hay más crecimiento. Y la iglesia, aunque no tiene la institucionalidad, obispos, arzobispos, pastores, suprapastores, etcétera, lo que se quiera mencionar, hay en casas iglesias que se llaman, para los términos de la iglesia perseguida, esto se llama iglesia perseguida. Hay iglesias subterráneas, es decir, que están en la ilegalidad humana, pero en la legalidad divina. Ahí crece la iglesia. Y por eso hay muchos detenidos y también detenidos desaparecidos, porque la persecución directa va contra la iglesia del Señor. Pero tenga usted claro, usted no pertenece a la iglesia porque firmó un libro, que hay que hacerlo porque hay que ser ordenado, pero usted pertenece a la iglesia de Cristo porque le abrió el corazón al Señor. Y entonces la iglesia no es un invento humano, no es una ONG, no se compara con ONG, no es un club deportivo, un club religioso, no lo es, aunque muchos lo convierten en eso. Pero el origen real de la iglesia es en Cristo, quien es la piedra del ángulo y donde se va construyendo, ¿cierto?, el resto del edificio. Y él mismo dice, ustedes sois juntamente edificados. ¿Quién los edifica? El Señor nos edifica, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Él nos edifica, no nosotros. ¿Ya? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a avanzar a ver si hay algunas palabras claves para destacar, ¿cierto? En lo que ya dije. Judíos gentiles forman la nueva humanidad. Y esto es muy clave. Corazón nuevo, espíritu nuevo en el ser humano. Cambia la naturaleza del ser humano. Nosotros, queridos, teníamos una naturaleza, que era la naturaleza corrompida, pero a través de Cristo sale otra naturaleza. Somos personas diferentes. No es que, por favor, hermano, cambia, no. Te cambia el pensamiento, cambia el espíritu de adentro, y aunque quisieras, no puedes volver a ser lo que antes hiciste. Piensa en el hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a la casa del padre
Y una vez que ya experimentó, que sabe el dolor que hay por fuera, lo que él sufrió, que intentó pasarla bien, pero más sufrió que nada, y tuvo que volver arrepentido, empobrecido, enmohecido, es decir, llegó muy mal y el padre lo restauró. ¿Usted cree que ese hijo va a querer irse otra vez? Definitivamente no, o sea, ya sabe cómo es la cosa. Entonces nosotros que venimos del mundo, somos ese hijo pródigo que entró a casa del padre. Entonces, ¿por qué vamos a querer volver? De ser esclavos, ahora somos libres. Esclavos del pecado, de la amargura, del dolor, del enojo, de la rabia, del rencor, de la falta de perdón, de la soledad, de la oscuridad completa. Y ahora estamos en Cristo. Entonces, ¿cómo voy a querer volver? Eso no puede pasar porque además es otra persona. Nació mi espíritu, se despertó mi espíritu por causa de la sangre viva de Jesucristo. Y entonces nos convertimos en parte de la nueva creación, una creación sobre la cual el Señor pone especial cuidado, tanto como la primera vez que nos creó físicamente del barro y sopló en nosotros aliento, en Adán aliento de vida. Hoy día nos va creando, nos hace nueva criatura con la misma dedicación, con el mismo cariño y aún con más gozo de poder saber que ahora esta nueva criatura no va a fallar porque ya tiene adentro el Espíritu Santo para ser libre. Somos nueva criatura. Queridos, no estamos formando una organización llamada iglesia tanto. Estamos formando parte de la familia de Dios como parte del reino de Dios. Somos nueva criatura. Y entonces, bueno, ahí Pablo después nos va enseñando acerca de la diferencia entre el viejo hombre, que es la vieja naturaleza, y el nuevo hombre. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más fuerte más adelante. Y en Tito hay un capítulo, digamos, un versículo que nos lleva a ver que hay una regeneración, o sea, somos vueltos, somos nuevos, somos renacidos, también lo dice Primera de Pedro. ¿Ya? ¿Cómo es posible esto? Mediante la cruz. Eso ya, como digo, ¿dónde se produce, digamos, la manifestación de esta nueva generación, de este nuevo hombre? Ya definitivamente en el Pentecostés. Esto ya lo estudiamos el año pasado en Hechos capítulo 2. Ahí, de todas partes habían y todos recibieron el Espíritu Santo, que era la promesa. ¿Para quién? Para los que estaban cerca, pero también para los que estaban lejos. Tanto los judíos como los samaritanos, como los gentiles reciben el Espíritu Santo. Ahí yo no tengo las citas. Hechos 8, Hechos 10, ¿ya? Y también en Hechos 15, los apóstoles llegan en su concilio, el primer concilio que se hizo como iglesia, el concilio de Jerusalén, a una conclusión. Para Dios no hay diferencia entre los gentiles y nosotros los judíos. No hay esa diferencia. Y entre ellos y nosotros, gentiles y judíos, todos al final somos un solo cuerpo, un solo espíritu en el Señor. ¿Ya? Reitera el apóstol San Pablo acerca de que al hacer la paz, los que estaban lejos están ahora cerca y estamos más unidos uno al otro porque eh, eh, vamos juntos por el mismo espíritu al Padre. Versículos que pueden ayudar en esto, Gálatas 3, en Efesios 4, un cuerpo, habla de que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, y dice Romanos 8:9 de manera muy tajante, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él, por eso hablamos de nueva criatura. Siempre la gente pregunta, pastor, pero es que yo conozco a alguien que estuvo en la iglesia y después se alejó y después estaba en el mundo. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no nació de nuevo? Lo más probable es que no haya nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo puede, digamos, por nuestras características humanas, terrenales, porque somos seres humanos, no somos dioses, somos seres humanos comunes y corrientes, cometemos errores, las relaciones a veces no son tan buenas, entonces puede que la persona se distancie por sus propias cosas o por cualquier situación,
de un grupo de hermanos, pero no se distancia de Dios. No se puede sacar a Dios de adentro. Ya no es que Dios vaya y vuelva, no, no se puede sacar. No es solamente una convicción mental, es un nacimiento espiritual. ¿Ya? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él y por lo tanto tampoco puede permanecer en Él. Si no soy de Él, no puedo permanecer en Cristo. Puedo hacer las oraciones, puedo cantar las canciones, puedo escuchar los predicadores, pero si no tengo el Espíritu de Cristo, yo no puedo permanecer en Él. Y el espíritu hoy Romanos 8, 15 y 16, hermosa palabra, el espíritu de adopción que está en nosotros, el cual clama Abba Padre, que esto es papito, es decir, una relación muy cercana. Toda persona que nace nuevamente en Cristo tiene una vida nueva. En la vida nueva tiene digamos, el constante circular de la sangre viva de Cristo. Lean el libro A Precio de Sangre, Vida Plena, donde yo desarrollo esta enseñanza de manera un poquito más detallada, ya donde la sangre de Cristo es una sangre viva y circula en nosotros esa sangre viva. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos da el poder para enfrentar toda la adversidad del mundo que se viene en contra de nosotros, del mundo y del diablo y de la carne, que se viene en contra de nosotros para impedirnos disfrutar la casa del Padre. Pero finalmente nosotros, el Padre, nos abre su hospitalidad, nos mete en su casa espiritual, nos sienta al lado de Jesús y estamos ahí a la mesa con el Padre y podemos dialogar con mucha cercanía con Papá Dios, ¿ya? Abba Padre, mi papito. Entonces sana todas las áreas de nuestra vida cuando estamos en Cristo. ¿Y eso qué permite? Que nosotros tengamos una relación de adoración permanente en espíritu y en verdad. Luego, no estamos lejanos, no somos extranjeros, no somos advenedizos, convidados, sino somos conciudadanos con los judíos, con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todas las personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador, esos son los santos. No se refiere aquí a los santos que son muertos y beatificados por la Iglesia Católica. No, se refiere a los santos que están vivos, porque ustedes son conciudadanos de los santos, no es que están conciudadanos con los muertos. No, los santos, todos los que reciben a Cristo tienen el Espíritu Santo y están en un proceso de santificación. Todos somos santos. Pero hay un dicho, ¿cierto? Oye, pero yo no soy santo. No, la palabra correcta es yo no soy perfecto. Soy santo porque tengo el Espíritu Santo, pero no soy perfecto porque voy camino a la perfección. Entonces, todos somos santos y somos miembros de la familia de Dios. Somos parte de una sola familia. Por eso nosotros decimos, somos familia. Somos una sola familia y todos somos santos. No somos perfectos, pero somos santos. No hemos madurado del todo, pero somos santos. Estamos apartados por el Señor. Ya, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo. En Hebreos 12 hay otros eh, versículos que nos apoyan en esta enseñanza. Gálatas 3, todos somos uno en Cristo, somos una familia de la fe, somos el linaje escogido, el pueblo de Dios, ¿ya? Y en Efesios 3:6, que lo vamos a ver ahora, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Ya? Entonces, ahí está hablando de que tanto judíos como gentiles y todo aquel que percibe a Cristo en su corazón, somos coherederos con Cristo y somos miembros del mismo cuerpo, es decir, estamos todos conectados. Así que tenemos que acostumbrarnos a vivir juntos porque sí o sí somos parte del mismo cuerpo. ¿Ya? Y nuestra edificación es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Acuérdense que apóstoles se refiere a los
a lo que nos dejan de enseñanza quienes estuvieron con Jesucristo, y los profetas son los actuales maestros de la palabra que nos van enseñando según la doctrina de los apóstoles. Pero ¿de dónde viene esta principal doctrina de esta enseñanza? De Jesucristo, que es la piedra del ángulo. Sin Cristo no hay construcción posible, ¿ya? Y ya para ir cerrando, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es la meta, que todos seamos parte de ese templo. Por eso Corintios, Pablo mismo le dice a los Corintios, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, querido, aquí también hay que sacarse la mentalidad templista en la cual hemos sido formados a causa, digamos, de la tradición cristiana, tanto católica como protestante evangélica, donde la gente dice, voy a ir a la iglesia. Y todavía nosotros usamos ese término, ¿eh? Voy a la iglesia. Oye, ¿dónde está tu iglesia? No, mi iglesia está en la calle tanto, número tanto. Eh, pero no, no es lo correcto. Si bien se usa, le invito a la iglesia que está en tal lugar. Oye, qué bonita esa iglesia, la pintaron rosadita. O qué bonito esa iglesia. No es iglesia, es templo, es un edificio, es un lugar de culto. Pero la iglesia es el edificio que se construye espiritual. ¿Ya? Entonces la iglesia no tiene una dirección. Cuando tú te reúnes en casa con dos o tres personas, ya oficial o extraoficialmente, para orar y para leer la palabra, para buscar la presencia de Dios, ahí está la iglesia. La iglesia está donde están los hijos de Dios, ahí está la iglesia. Si tú vas a la playa a orar o a buscar la presencia de Dios con dos o tres personas más, ahí está la iglesia. La iglesia no está en un lugar físico. El edificio que el Señor construye con nosotros es un edificio espiritual. Por eso que la iglesia puede seguir creciendo en lugares de hostilidad y crece mucho. Yo gracias a Dios tuve la experiencia de ver iglesias crecientes donde está prohibido crecer. Es muy bonito. Entonces, es tremendo. Hay mucho testimonio de eso, no mucho, pero hay algunos testimonios acerca de eso. Entonces, sáquese la mentalidad templista. ¿Ya? Sáquese la mentalidad también, dicho sea de paso, clericalista. ¿Cuál es la mentalidad clericalista? No, pastor, usted está más cerca de Dios que yo. No, eso no es así. El pastorado, el apostolado, ser profeta, ser maestro, tener don de sanidad, es decir, y cualquier administración, cualquier otro don, nos hace parte. Todos tenemos un llamado con un don definido por el Espíritu Santo, pero no hay un don por sobre otro, porque todos, según la palabra, somos sacerdotes. Entonces no es que no, es que el pastor tiene que estar más cerca de Dios, no, todos tenemos la responsabilidad de estar más cerca de Dios. Si bien es cierto, unos crecen más que otros, unos se preparan más en algún área para desarrollar mejor una tarea, pero jerárquicamente eso no existe. No existe el clero y el laicado en la iglesia de Cristo. O sea, no existe el pastor y los miembros, existe la iglesia, donde hay dones pastorales, donde hay miembros de la iglesia que tienen otros dones y cada uno cumple su rol. Lo dice Pablo claramente cuando le habla a los Corintios, no dice, no hay un miembro más importante que otro. Miembro que nosotros vemos como menospreciado, dice, es el más importante. ¿Mm? A mí me pasó hace no mucho que me golpeé el dedo pequeño del pie hasta hace poquito. Todavía, de hecho, tengo un pequeño malestar. Pero cuando me pasó eso, todo el cuerpo llegó a saltar. Entonces, un miembro pequeñito, casi insignificante, pero cuando se duele, todos los miembros se duelen con él. Ya, eso pasa si... Entonces la iglesia es exactamente lo mismo, querido. No hay ningún miembro más importante que otro.
si hay un orden, hay un respeto, hay una organización, hay una sujeción, en fin, hay toda una red de trabajo, un cuerpo. Nosotros como cuerpo somos una red de células también, físicamente hablando. Entonces, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Ya, sacarse de la mente, ¿cierto? Que hay personas más importantes que otras, o que no, que a él hay que exigirle más que al otro le exijo más que a mí mismo. No, todos tenemos el mismo nivel de exigencia, de responsabilidad, de posibilidad, todos exactamente lo mismo. ¿Ya? Eh, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, o sea, para el estado óptimo, que Dios esté en nosotros a través del Santo Espíritu. ¿Ya? Entonces, preguntas que yo ya hice la semana pasada, pero para que recordarla, el amor sacrificial que busca el bien de otros, no el bien propio, es el modelo que Cristo mismo mostró al derribar el muro de enemistad. Es decir, buscar el bienestar del otro, no, ya somos familia. Y la iglesia local es hoy la demostración visible de que Dios reconcilia lo que era irreconciliable. Para eso es la iglesia de la ciudad. La iglesia local ya es para demostrarle también a la gente que es posible tener una organización social con raíces espirituales, con existencia espiritual, aunque tenga una existencia jurídica legal, pero el poder de esa organización es por sobre otras organizaciones la armonía. En esto conocerán todos, dijo Jesús, que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos a los otros. Y seguir a Jesús implica el llamado a la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. Y ahí, bueno, cerramos el capítulo 2 y yo les voy a invitar a ir a iniciar con el capítulo 3. ¿Ya? Vamos a ir al capítulo 3 ahora. Espérenme un segundito, que tengo que hacer unas maniobras acá para ir al capítulo 3. Vamos al capítulo 3. ¿Qué pasó acá? Capítulo 3. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer el texto completo, el capítulo 3. ¿Ya? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, a ver, perdón, estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O no? No estoy como... Ya, me olvidé, pues yo ya lo estoy viendo, ¿cómo no lo van a ver? Perdonen a esta humanidad. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, dada para con vosotros. ¿Ah? Eh, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si usted se da cuenta, aquí Pablo está volviendo a reiterar todo lo que hablamos en el capítulo 2, pero haciendo ya el resumen, entendiendo esto como un misterio. El gran misterio que el pueblo de Israel nunca pensó que podía ocurrir,
es que de los gentiles se hiciera un mismo pueblo con ellos, porque ellos se sentían y algunos todavía se sienten exclusivos. Pero Pablo dice, no, con los gentiles ahora somos coherederos, copartícipes del mismo evangelio por la sangre de Jesús. ¿De cuál? Del misterio este de la unidad entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, entre la humanidad y Cristo. De eso yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Cero mérito para Pablo. No dice, no, es que yo como estudié, como me preparé, como yo amo tanto a Dios o como yo paso muchos días en ayuno. No, por el don de la gracia de Dios y por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, subraya esto, a los principados y potestades o los lugares celestiales. La multiforme, las muchas formas de la sabiduría de Dios se ha dado a conocer por qué medio, por la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades, los lugares celestiales, es decir, a todos los demonios, a todo, al diablo mismo. El Señor le dice al diablo, diablo, fíjate en mi iglesia te va a demostrar lo poderoso que yo soy, ¿entiendes? Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad ahí y privilegio, porque es algo que el Señor puso sobre nosotros, en nosotros, conforme al propósito eterno, Él lo quiso hacer, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza, sin temor, sin miedo, la mayoría de la gente dice, no es que me da miedo, que Dios me va a juzgar. No, con confianza, si Jesús ya murió, hay que aplicar la fe en Cristo, por fe andamos y no por vista. Por tanto, dice el versículo 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Ahora Pablo hace una bajada de lo que está enseñando, digamos, de la altura teológica, la revelación que está mostrando, y lo lleva a un asunto muy terrenal. No se preocupen, seguramente la iglesia de Éfeso tenía preocupación porque Pablo estaba sufriendo y sufrió por causa de llevar el evangelio a esa ciudad. Pero él dice, tranquilos, porque mis tribulaciones son su gloria. Es decir, lo que yo he sufrido es para que ustedes lo disfruten de la presencia de Dios. Y eso es muy importante, cómo lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y luego Pablo comienza una segunda oración. ¿Se acuerda que ya hizo una oración al principio en el capítulo 1? Ahora comienza una segunda oración en el capítulo 3, que es extraordinaria. Él dice, por esta causa, o sea, ¿cuál es la causa? El misterio de Jesucristo, el llamado que tiene Pablo a mostrar, digamos, este misterio de la unidad entre el hombre y Dios, y entre el hombre y el hombre, y también lleva adelante esta seguridad de que, bueno, que él tiene que padecer y todo aquel que lleva el mensaje de Jesucristo, algún padecimiento habrá de tener. Y por esta causa, la suma de esto, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, no según lo que uno piensa que puede tener, no según lo que uno merece, no según lo digno que uno se pueda creer o no, no, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde habita el espíritu? Dentro de nuestro espíritu, con nuestro espíritu. Y entonces, si tenemos el Espíritu Santo, Pablo está orando para que recibamos, para que los efesios reciban esa tremenda fortaleza de adentro, para que habite Cristo por medio de la fe, ¿cierto? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que, dos palabras, arraigados y cimentados en amor. Siempre palabra clave, amor, gestos de amor,
Siempre la palabra clave del Evangelio es la palabra amor, porque Dios es amor. Todo lo que hacemos, un proyecto de vida, una iglesia nueva, una misión, una ayuda a un necesitado, todo lo que hacemos tiene que estar arraigado y cimentado en Cristo, que es amor. Si no está cimentado en Cristo, no tiene sentido aquello que estamos haciendo, y acuérdese, y no tiene fruto que abunde, ¿cierto?, en nuestro favor por la gracia de Dios, porque si no está cimentado en amor, eso no existe en el mundo espiritual. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, otra vez, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mira las medidas que nos da. Ancho, largo, profundo y alto. Hay 4 dimensiones acá. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, o sea, sobrepasa, no hay nadie que pueda conocer realmente a Cristo, pero que el Señor les permita a ustedes, dice, conocer el amor de Cristo. Hay una canción antigua, un corito, ¿cierto? Que dice, tan grande es el amor de Dios, tan ancho que no puede ir a los lados, tan alto que no puede ir arriba de él, tan bajo que no puede ir abajo de él, tan grande es el amor de Dios. Pero para niños. Pero dice a él, sea la gloria, ¿dónde la gloria? En la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿En la avenida tanto? No, en la iglesia. Ahora mismo la iglesia está reunida a través de esta tecnología. Ahí está la iglesia. Esa iglesia es la que tiene que dar la gloria al Señor en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí cierra esa oración el apóstol San Pablo. Recuerden, queridos, que en el cuadernito que ustedes tienen, subrayen, marquen con símbolo, hagan listado y siempre pregúntense, ¿qué dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Esas preguntas siempre las estamos respondiendo a través, ¿cierto?, de este estudio. Vuelvo a reiterar, por si alguien está sumándose a nuestro estudio, es que este momento de transmisión es un momento para colaborar a tu estudio personal. Este estudio no consiste en que usted solo me escuche, sino que usted descubra con su propio estudio las verdades del Señor y usted pueda comprobar luego que se relaciona con lo que desde acá yo les estoy comunicando. Por eso no descuide su cuadernito, márquelo, trabaje en él, tiene las 3 versiones de la Biblia ahí para entender mejor la escritura, tómelo en cuenta. Si usted no tiene el cuaderno que desde acá les proveemos, bueno, tome un cuadernito y tome la Biblia también, un cuaderno cualquiera, y dele ese destino, pero acostúmbrese a estudiar seriamente la palabra del Señor y no solamente ser oidor, sino que también darse el tiempo de escribir, de anotar acerca de la palabra. ¿Qué significa para ti ser coheredero con creyentes de otra cultura o de otra nación? Ya voy a dejar esta parte. Tenemos las palabras claves que vamos a destacar en las enseñanzas basadas en el capítulo 3. No las vamos a alcanzar a ver todas, pero vamos a avanzar con algunas. Habla aquí de misterio, habla de revelación, habla de administración, habla de sabiduría. ¿Ya? Aquí tenemos las palabras, digamos, en base a lo que Pablo menciona, para que usted las pueda marcar ahí si no la tiene marcada de antes, ahí estas son palabras claves. Otras palabras claves son relacionadas con la iglesia, coherederos, un mismo cuerpo, somos copartícipes y somos la iglesia, la palabra. Entonces vamos a revisar cada una de estas palabras en las próximas semanas. La palabra gracia, que ya está muy trabajada acá en Efesios, y obviamente Pablo destaca esta enseñanza, la gracia de Dios es la enseñanza central en el libro de Efesios, por lo tanto,
Está bien que se vuelva a mencionar la palabra ministro, la palabra evangelio, esta inescrutable, que se conoce como inescrutables riquezas. Vamos a revisar todas esas palabras. No se preocupen los que están anotando si no alcanzan a anotarlas todas, porque la próxima semana vamos a partir repasando, ¿cierto? Estas palabras. ¿Ya? Y seguimos con, esto tiene que ver con la gracia del ministerio, con el amor y la plenitud, habla del hombre interior, tremendo tema, que algo estábamos conversando sobre esto, arraigados, se me saltó la palabra cimentados, puede que esté más adelante, arraigados, porque tenía yo arraigado y cimentado, no sé cómo se me fue, pero anótela igual, cimentado, puede que la tenga más adelante, pero amor, vamos a volver a repasar el concepto del amor también, la plenitud, lo que yo traduzco en los libros como vida plena. Esta es la plenitud, es lo mismo. Ese es eh, el uso de la palabra. Respecto al poder y gloria, vemos el poder, la palabra es dinamita, la operación, la energía, ¿ya? La gloria. ¿Te acuerdas que hemos hablado de gracia y gloria? Son palabras muy recurrentes y que tenemos que saber qué significa cada una, y habla de propósito eterno también. Ahí tenemos otras palabras más. Ya, y ahí vamos a dejar, porque la próxima semana estaríamos revisando las palabras claves. Vamos a dejar hasta ahí esta enseñanza. Prepárese, estudie el capítulo 3, por lo menos en 3 versiones. Los que están escuchando por primera vez, vuelvo a repetir, lea las 3 versiones, mínimo 3. Si puede más, lea más. En una de ellas, o en el caso de los que tienen el cuaderno, subraye la palabra que mejor entienda en la versión que usted considere, y tome notas. Anote para que cuando avancemos usted diga: "Oh, tenía razón, está bien como yo lo pensé", pero no entre en blanco a la lección. No es lo ideal, puede hacerlo si quiere. Esto es absolutamente voluntario, pero ojalá pueda seguir las instrucciones que yo le doy para que le saque el máximo provecho a este tiempo. Le agradecemos a nuestros auditores de la radio, a quienes nos están viendo por YouTube y por Zoom, y nos despedimos de cada uno, esperando que el Señor bendiga su vida. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, para que esta palabra no quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, toque nuestro espíritu y transforme nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros, a saber lo que significa permanecer en Cristo y darnos una vida de victoria. Gracias, Señor, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por lo que cada uno hace a favor de nosotros, por meternos en casa de papá, por amarnos, Señor, con el amor inmenso de Jesucristo, y por llenarnos de poder para enfrentar esta vida por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traer ese evangelio a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.